Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Lautaro García Oso, soy residente de tercer año del hospital y hoy voy a hablar de la fusión lumbar intersomática por vía oblicua, también conocida con el nombre de OLIF, en conjunto con el equipo de columna del Hospital Británico. A modo de introducción, conocemos como fusión intersomática lumbar a la fusión del disco por vía lumbar. Tenemos dos vías, la vía anterior y la vía lateral. Tenemos la vía ALIF, que es la fusión intersomática lumbar por vía anterior, la vía XLIF, que es la vía lateral, y la vía OLIF, que es la vía oblicua. Y las vías posteriores conocemos a la vía PLIF, que es la vía posterior, y la vía TLIF, que es la vía transforaminal. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en la vía oblicua. Bien, en cuanto a esta vía, sabemos que en 1932 Carpenter describe la fusión intersomática por vía anterior a través del retroperitoneo y la nombra con el nombre ALIF. En 1997 Mayer describe una modificación de la misma, llamándola ALIF modificado, y él describe un abordaje por vía anterior de los espacios L2, L5 por vía retroperitoneal y un abordaje por vía anterior a través del intraperitoneo en el espacio L5-S1 y lo llamó mini open ALIF. Este abordaje prevenía la lesión del complejo ligamentario posterior, la atracción de las raíces nerviosas y la lesión del saco dural y una menor incidencia de lesión de la articulación adyacente. En 2001, Pimenta describe el abordaje a través del psoas, el cual en 2006 Osgood lo llama XLIF. En 2007 Knight describe la vía lateral, llamándola LLIF como una vía similar al XLIF. Y por último, en 2012, Clement Silvestre, un médico de Lyon, describe la vía oblicua, llamándola OLIF. Esta vía lo que hacía es un abordaje a través del psoas y los vasos, y lo describe como un abordaje capaz de evitar lesiones vasculares, como una ventaja con respecto a la vía anterior, y capaz de evitar lesiones del plexo lumbar como una ventaja con respecto a la vía lateral. En cuanto a la fusión lumbar intersomática por vía oblicua, es un abordaje lateral oblicuo mínimamente invasivo a través del retroperitoneo, que va por delante del psoas y es útil para los espacios L2, L5. Para el espacio L1, L2 se complica por el tema de la parrilla costal, y para el espacio L5, S1 no te lo permiten las crestas ilíacas. Por lo tanto hay que hacerlo para los espacios L2, L5. Se trabaja a través del corredor que se forma entre la aorta y el psoas, únicamente el lado izquierdo, ya que el lado derecho no es posible, ya que la vena cava no nos permite el abordaje por este lado. Permite la corrección del eje a nivel coronal, realiza una descompresión indirecta del canal y puede ser realizado de manera única, que se conoce con el nombre de standalone, o asociado muchas veces a la vía posterior. Como ventajas, no expone las vísceras, entonces de esa manera se evitan eventraciones, asimetrías e ilio, no expone los grandes vasos, evita la lesión de la cadena simpática y evita la lesión del nervio pudendo. Esto se puede haber eyaculación retrógrada o se puede dar lo que es el síndrome de Alcock. El síndrome de Alcock es una difusión genitoesfinteriana que se asocia con parestesias o hipostesias a nivel perineal y genitales de manera transitoria, y esto por una compresión prolongada del nervio pudendo a través del canal de Alcock. Es un canal que se forma entre la espina ciática del diafragma urogenital, por donde pasan la vena, el nervio y la arteria pudenda. Esto son ventajas con respecto a la vía anterior. Con respecto a la vía lateral, comparten que hay baja disrupción ligamentaria y del anillo anterior y un bajo riesgo de subsidencia y fractura del platillo. Esto lo comparten como ventajas con la vía lateral. Otras ventajas son el bajo dolor postoperatorio, la baja tasa de infección, la baja tasa de sangrado, el menor tiempo hospitalario y una mejor recuperación. Y estas ventajas son ventajas con respecto a la vía posterior. Como indicaciones de esta cirugía,
son la escoliosis del adulto, el canal estrecho lumbar, la espondilolistesis de bajo grado, el síndrome del segmento adyacente, la discopatía degenerativa única o múltiple y la inestabilidad lumbar, también las fracturas, la subartrosis y las infecciones. Como contraindicaciones vamos a tener contraindicaciones anatómicas, las cuales son vasculares, que tienen que ver con el corredor que se forma entonces entre los vasos y el psoas. Cuando ese corredor haya alguna variación anatómica o esté disminuido de tamaño, nosotros no vamos a poder realizar esta vía, y muchas veces nos va a servir solicitar algún estudio como angiotomografías cuando tenemos alguna duda de la anatomía. Las espondilolistesis de alto grado, las deformidades rotacionales y el psoas en gota, que es una modificación de la anatomía del psoas que se describe que muchas veces puede estar en forma de gota, y eso nos cierra el canal para trabajar. En cuanto a las imágenes, vamos a solicitar radiografías estáticas y dinámicas, espinograma, tomografía y la resonancia magnética, sobre todo los cortes axiales, donde nosotros vamos a identificar el plexo lumbar y la cadena simpática, los grandes vasos, que vamos a identificar la vena cava o la aorta, o la aorta ya dividida en las arterias ilíacas, la anatomía del psoas, que va a ser muy importante para trabajar sobre el corredor, y el corredor que dije que se forma entre la aorta o las ilíacas y el psoas. Ese corredor tiene que ser mayor a 1 centímetro. Entonces, como vemos acá, el límite medial del corredor va a ser la aorta o las ilíacas hacia medial, y hacia lateral el psoas. Ese corredor tiene que ser mayor a 1 centímetro para nosotros poder trabajar tranquilo y poder abordar el disco. Hay modificaciones o variaciones anatómicas donde podemos encontrar que en el fondo del corredor podemos encontrarnos con la vena y lo lumbar, y esto se nos va a hacer dificultoso trabajar, ya que podemos lesionar este vaso, o, como dijimos previamente, cuando el corredor sea menor a 1 centímetro, nosotros no vamos a poder realizar este abordaje. En cuanto a la técnica quirúrgica, el paciente lo vamos a posicionar en decúbito lateral derecho, con las caderas y las rodillas en extensión. Esto nos va a retraer el psoas y nos va a aumentar la brecha del mismo para poder trabajar sobre el corredor. Vamos a colocar la bisagra tóraco-pelviana para aumentar el espacio entre las costillas y las crestas. Realizamos un quiebre de camilla pequeño, proximal al trocánter mayor, para aumentar la brecha, sin exagerar porque podemos tensar el psoas y en los nervios. Colocamos cinta blanda y cinta dura a nivel del trocánter mayor y del tórax. Bajo radioscopía con una tijera y un marcador marcamos la línea central del disco y el espacio intervertebral. Y colocamos el arco en C a 0,90 grados para realizar el frente y perfil estrictos que nos van a servir durante nuestro trabajo en radioscopía para la disectomía y la colocación del disco, de la celda del disco. Es importante destacar que en el abordaje y durante el trabajo el cirujano va a estar frente al abdomen del paciente y el ayudante por detrás del paciente. Realizamos una incisión oblicua de 5 centímetros y se realiza 3 a 5 centímetros por delante del espacio del disco. Esto está escrito que son 2 traveses de dedos por delante del espacio discal. Entonces, esta imagen ilustrativa es para marcar la vértebra del 4 y el 5 en el medio del espacio discal, y por delante, 3 a 5 centímetros por delante, que serían 2 traveses de dedo, realizamos la incisión oblicua. Este es un video donde marcamos entonces con 2 dedos por delante del disco y realizamos la incisión oblicua. Bien, luego comenzamos la disección de los músculos de manera roma, siguiendo siempre las fibras de los músculos, primero el oblicuo mayor, luego el oblicuo menor, el músculo transverso del abdomen, luego las fascias transversales y llegamos a la grácea del peritoneo. Luego ahí comenzamos con maniobras romas con el dedo índice y llevamos el retroperitoneo hacia adelante y el psoas hacia posterior para trabajar de manera cómoda sobre el disco. Al llevar el retroperitoneo hacia anterior, nosotros estamos llevando todo lo que es las vísceras, incluyendo los uréteres, y esto es importantísimo para no lesionar todas las vísceras y los uréteres, y llevar el psoas hacia adelante, obviamente, para trabajar por delante del mismo y no lesionarlo. Entonces, en la etapa por delante del psoas, cuidamos el plexo para no lesionarlo,
y trabajamos sobre el disco. Colocamos una clavija o alambre de Kirchner y colocamos un separador que consta de 3 valvas, una anterior, una superior e inferior, para separar las partes blandas y poder trabajar de manera cómoda sobre el disco. Esta es una imagen de radioscopía donde estamos trabajando con la clavija sobre el disco. Y en este video podemos ver cómo se está trabajando sobre el disco y siempre mirando en la radioscopía el frente del perfil estricto para saber que estamos trabajando en el espacio donde queremos trabajar y que estamos realizando bien el trabajo sobre el disco. Realizamos la disectomía con bisturí, pinza de disco y curetas, y es importante realizar una maniobra que se llama maniobra ortogonal. Como nosotros entramos de manera oblicua sobre el espacio, tenemos que realizar una maniobra que es una maniobra que nos colocamos de manera recta, o sea, hacemos un pasaje de manera oblicua a recta para trabajar de manera perpendicular sobre el eje sagital, y de esa manera realizamos la colocación de la clavija, la disectomía y la colocación de la celda. Esto lo hacemos porque si trabajamos de manera oblicua, podemos realizar una lesión del foramen contralateral. Esta imagen del medio es una imagen ilustrativa, cómo entramos de manera oblicua y luego realizamos todo nuestro trabajo de manera recta para evitar la lesión del foramen contralateral. Bien, colocamos una celda de 0 a 12 grados, también están las celdas hiperlordóticas que nosotros no las trabajamos acá, que son celdas que necesitan de la disección del ligamento común anterior y necesitan de ser fijadas. Elegimos la celda que ocupa el mayor espacio, tanto en el antero posterior como en el lateral. Colocamos un injerto de banco de 10 centímetros cúbicos, lo controlamos bajo control radioscópico, tanto en el frente y perfil estricto, y cerramos por planos. En el posoperatorio, los pacientes realizan ejercicios isométricos por 24 horas, y al día siguiente ya marchan con faja vallenada. Como complicaciones de esta cirugía, tenemos complicaciones neurológicas, que pueden ser por irritación del psoas, que se puede formar un hematoma, irritación del nervio genitofemoral o de la cadena simpática. Como complicaciones vasculares, la lesión de la arteria segmentaria lumbar o de la vena ilolumbar ascendente, la lesión del uréter o de las vísceras. Por asimetría del abdomen podemos tener lesiones de las ramas ilioinguinales, iliohipogástricas y subcostales. Podemos tener la subsidencia o fractura del platillo en pacientes osteopénicos, la migración del implante, en la cual la mayoría de los pacientes son asintomáticos, y pseudoartrosis. Por eso siempre agregamos la vía posterior para evitar esta complicación. En cuanto al procedimiento, entonces usamos cinta blanda y cinta dura, apósitos para colocar un protector ciático y sábanas para colocar entre las rodillas del paciente. Colocamos una sonda y una pernera, y esta imagen ilustrativa es la posición del paciente en decúbito lateral derecho, ya con el paciente sondado, la cinta blanda y la cinta dura en el tórax y a nivel de los trocánteres del paciente. La piernera va a sujetar el brazo izquierdo del paciente, y las sábanas entre las rodillas del paciente, y un protector ciático para proteger el ciático poplito externo de la rodilla derecha del paciente. Colocamos el arco en C a 0,90 grados para realizar los frentes y perfiles estrictos, y con el marcador y la tijera marcamos el espacio discal a trabajar y dónde va a ser nuestra incisión. Entonces en esta radioscopía estamos marcando el espacio discal, los límites anterior y posterior, y estas son las imágenes de los separadores con las valvas que nos van a separar las partes blancas. Este es el instrumental para trabajar el disco. Acá marcamos entonces el espacio discal a trabajar, y hacia adelante 3 a 5 centímetros, donde va a ser nuestro abordaje oblicuo donde vamos a trabajar. Realizamos entonces la incisión. Bajo disección Roma trabajamos los músculos, siguiendo las fibras musculares. Luego pasamos a trabajar con el dedo índice, donde vamos a realizar el desplazamiento hacia anterior del retroperitoneo y hacia posterior del psoas, para trabajar sobre el disco. Colocamos los separadores y luego la clavija, siempre mirando con radioscopía el frente y el perfil estricto. Trabajamos el disco. Acá es importante, como dije, realizar la maniobra ortogonal para trabajar sobre el disco. Y luego realizamos la disectomía con el instrumental, con las curetas, con
las piezas de disco. Y esta imagen estamos viendo con el separador el disco al fondo del espacio. Acá vemos cómo se trabaja el disco de manera ortogonal. Y luego, una vez que trabajamos el disco y realizamos la disectomía completa, colocamos la celda con un injerto de banco de 10 centímetros cúbicos. Y acá vemos cómo se está trabajando la celda en el espacio a tratar. Bien, vemos entonces bajo radioscopía, en el frente perfil extracto, la imagen de la celda en el espacio a tratar, y vemos cómo corrige tanto la altura del disco como la corrección del espacio foraminal. Esta es una imagen en el preoperatorio del paciente, cuando estábamos marcando la altura de tratar, y en el postoperatorio, que marcamos cómo corrige la lordosis y la listesis de la paciente, y cómo se abre tanto la altura del disco y el espacio foraminal. Y este video es para mostrar cuando retiramos el separador, cómo se cierran los planos. Cabe destacar que es una cirugía corta, con un promedio de tiempo de 35 minutos. Este artículo es un artículo publicado por un grupo de cirujanos chinos en 2019 en la Journal of Orthopedic Surgery and Research. Es un estudio retrospectivo que incluyó un total de 78 pacientes tratados por vía oblicua y por vía posterior en pacientes con una espondilolistesis de bajo grado. Entonces incluyeron 78 pacientes, 31 tratados por vía OLIF, un total de 9 mujeres y 22 varones con un rango de edad de 60 años, y 47 tratados por vía PLIF, un total de 17 hombres y 30 mujeres con un rango de edad de 57.3 años, con un seguimiento total de 14 a 28 meses. Los criterios de inclusión fueron la listesis de grado 1, y los criterios de exclusión, listesis de grado 2 o mayor, trauma, deformidad congénita, estenosis lumbar severa, infecciones o tumores espinales. Como conclusión, en los pacientes de este estudio, los cirujanos llegaron a la conclusión que los pacientes tratados con la técnica oblicua tenían menor pérdida de sangre, menor tiempo quirúrgico, menor estadía hospitalaria y menor dolor postoperatorio con respecto a los tratados por vía posterior. Destacaron también los mejores resultados radiográficos en cuanto a altura del disco y menor índice de complicaciones. En esto describieron que los tratados por vía posterior tenían mayor índice de complicaciones en cuanto a lesión del saco dural, subsidencia de platillo, hematoma epidural, y destacaron también que, sin embargo, al tener menor índice de complicaciones, destacaban que los pacientes tratados por vía oblicua podían llegar a tener lesiones a nivel del peritoneo, lesiones vasculares o cruralgia por mala técnica. Sin embargo, como limitantes, estos cirujanos llegaron a la conclusión de que esta técnica, para ser comparada, necesita un mayor tiempo de seguimiento entre ambas técnicas para llegar a establecer parámetros fidedignos y comparar estas dos técnicas. Este otro artículo comparaba la técnica oblicua, o sea, la técnica pre-psoas, con la técnica trans-psoas, o sea, la vía ex-lift, y fue un estudio, un metaanálisis publicado en 2019 en la Musculoskeletal Disorders, que compara entonces la técnica OLIF versus la técnica ex-lift. Incluyeron un total de 56 estudios entre 2009 y 2019, que incluyen un total de 2.852 pacientes. De estos 56 estudios, 21 fueron tratados por la técnica OLIF y 36 por la técnica ex-lift. De esos 2.852 pacientes, 1.034 fueron operados bajo la técnica OLIF, con un promedio de 62.1 años y un seguimiento de promedio de 10.5 meses, y 1.548 fueron operados bajo la técnica ex-lift, con un promedio de 62.2 años y un seguimiento de promedio de 17.7 meses. Estudiaron las diferencias clínicas y radiográficas entre ambas técnicas y llegaron a la conclusión de que la técnica OLIF tenía mejores resultados radiográficos en cuanto a altura del disco, menor índice de complicaciones con respecto a la técnica ex-lift, y acá hicieron hincapié en que la técnica ex-lift tenía mayor índice de complicaciones en cuanto
a los trastornos a nivel del psoas, que los pacientes tenían mayor índice de cruralgia, mayor índice de debilidad del psoas, o hipostesias o disestesias a nivel de la cara anterior del cuádriceps. Y también destacaron que los pacientes tenían menor dolor postoperatorio. También destacaron que obtuvieron iguales resultados en cuanto a pérdida de sangre, tiempo quirúrgico y estadía hospitalaria para ambas técnicas. Vamos a presentar 2 casos operados en nuestro hospital. El primer caso, una paciente de 55 años de sexo femenino, con antecedentes de diabetes tipo 2 e hipotiroidismo. Ella nos consulta por una lumbocetalgia izquierda de 2 meses de evolución limitante, que no mejoraba con AINES. Al examen físico presentaba un dolor lumbar paravertebral a predominio izquierdo, con una ciática izquierda hasta el tobillo y un M3 a la flexión dorsal del pie izquierdo. Se le solicitaron radiografías de frente y de perfil, donde se observa una espondilolistesis de bajo grado a nivel de L4 y L5. También se solicitaron radiografías dinámicas, donde no se observan cambios con respecto a las radiografías estáticas a nivel del espacio L4, L5. Se solicitó una resonancia magnética, donde se observa la listesis L4, L5, asociada a un canal estrecho lumbar L4, L5, y destacamos que el espacio entre los vasos ilíacos y del psoas era mayor de 1 centímetro para realizar el abordaje por vía oblicua. A esta paciente entonces se le hizo un OLIF asociado a una vía posterior, y vemos cómo en el postoperatorio inmediato ya obtuvimos una modificación a nivel de la altura del disco y una modificación a nivel del foramen en ese espacio, y un cambio en la lordosis de ese espacio. Y cabe destacar que esta paciente evolucionó de manera satisfactoria, sin ciática al día siguiente. Y esta es una imagen de perfil a los 3 meses postoperatorio. El segundo caso clínico, una paciente de sexo femenino de 52 años de edad, como antecedentes una arritmia no filiada y hipertensión arterial. Consulta por una lumbocetalgia derecha de larga data limitante que no mejoraba con AINES, ni 2 bloqueos radiculares selectivos L4 y L5 del lado derecho. Nos consulta por un dolor lumbar paravertebral a predominio derecho, con una cetalgia derecha hasta el pie, sin déficit sensitivo ni motor. Se solicitaron radiografías de frente y de perfil, donde se observa una listesis de bajo grado L4, L5. También se solicitaron radiografías dinámicas, donde no se observan modificaciones con respecto a las radiografías estáticas a nivel del espacio L4, L5. Se le solicitó una tomografía, donde se observa a nivel del espacio L4, L5 artrosis a nivel de las facetas, y se le solicitó una resonancia magnética, donde se observa una listesis L4, L5 asociada a un canal estrecho a ese nivel, y donde observamos que entre la aorta y el psoas hay por lo menos más de 1 centímetro en el corredor. A esta paciente entonces se le hizo un abordaje por vía oblicua para colocar una celda, y un abordaje por vía posterior para realizar la fijación con los tornillos y las barras. Fíjense cómo en el postoperatorio inmediato aumentó el espacio discal, aumentó el espacio del foramen, y corrigió la listesis a nivel del L4, L5. Esta es la imagen a los 4 meses postoperatorios, y hay que destacar que esta paciente evolucionó de manera satisfactoria, sin ciática del lado izquierdo al día siguiente. Como conclusiones, este abordaje es un abordaje mínimamente invasivo que evita vísceras y grandes vasos, tiene un bajo índice de dolor y sangrado, una baja tasa de complicaciones, requiere menor tiempo de recuperación y de estadía hospitalaria, con buenos resultados tanto clínicos como radiográficos. Sin embargo, como una limitación, dependemos de la anatomía y la estructura de la columna para realizarlo. En cuanto a los buenos resultados clínicos y radiográficos, cabe destacar que en nuestro centro, cómo se modifica solo con un abordaje por vía posterior y un abordaje con vía oblicua y vía posterior, cómo cambia la lordosis y la listesis del segmento L4 y L5 al realizar la técnica por vía oblicua con respecto a la técnica solo con vía posterior. Muchas gracias.